Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace poco, con motivo del problema que se dio en Estados Unidos por la cuestión del techo de la deuda, cayeron todas las bolsas en el mundo, también en México. Sin embargo, nosotros estamos muy ajenos aparentemente de lo que ocurre en esas actividades, en esos sectores de altos ingresos. Sin embargo, quisimos saber qué es lo que pasa, por qué la bolsa también afecta a la gente que no tiene acciones en ella, a veces ni trabajo, ¿no? Así es, porque pues muchas veces se escucha que está la bolsa de valores, que las noticias reproducen, a veces con alarma, a veces con optimismo, que sube, que baja, y bueno, en la mayoría de las ocasiones pues no se entiende mucho qué es lo que está ocurriendo. Por eso queremos que nos explicara un economista cuál es el impacto que tiene el aumento, las bajas en la bolsa, y vamos a ver la explicación que nos da. Y recalco porque se pueden hacer muchos manejos dolosos de la información que se le ofrece a los consumidores que van a comprar esas acciones, del comportamiento del negocio. Esa es la primera situación. Pero la segunda, se aprovecha el mismo interés de la compra y la venta. Si un bien en el mercado tiene mucha demanda, el precio tiende a subir. En cambio, si nadie lo quiere comprar, el precio tiende a caer. Si queda entendido así, vamos a ver que son dos precios. El precio que tiene la empresa por todos sus activos fijos y diferibles. Entonces, esa suma de lo que cuesta esa empresa, al paso del tiempo en el mercado accionario, va incrementando su valor, pero es un valor ficticio, porque llega un día en que los propios compradores deciden renunciar a seguir comprando esas acciones. Al renunciar a ellas y al poner a la venta, los mismos elementos que dieron origen al alza del precio ejercen su influjo en sentido contrario, en sentido negativo. Al poner a la venta, automáticamente las acciones comienzan a bajar. Hay una serie de prácticas ilícitas donde se sustraen del precio del mercado, primero comenzándolo a inflar. Compran al precio normal, comienzan a seguir comprando más para inflar el precio y después soltar las acciones al precio más alto. El comprador ingenuo va y compra, y ese es ahí cuando, multiplicado el efecto, hay una caída brutal de la bolsa de valores. A eso se le llaman los famosos viernes negros o lunes negros, donde la bolsa en conjunto cae y origina muchos problemas de capital. Los principales efectos que tiene la caída de la bolsa son, uno, un empobrecimiento de la población, no tanto porque ellos sean afectados por las acciones, porque nadie tiene acceso más que un grupo de inversionistas, los que tienen el privilegio de invertir. Lo que sucede es que esas empresas que quebraron por efecto de la caída de sus precios, sus acciones, entonces desocupa a sus trabajadores o reduce a su personal, y entonces ellos son compradores en el mercado. Se comienza a destruir las cadenas de producción. Esta empresa que quiebra tiene N número de proveedores, que esos proveedores confiaron en él, que iban a tener liquidez y ya no la tiene, y entonces lo pone a ellos en crisis, y entonces tiene un efecto multiplicador negativo en todos sus proveedores. Esos proveedores a su vez afectan a sus propios proveedores, y así sucesivamente las cadenas de la producción se van desarticulando o se van destruyendo y afectándose. No se puede evitar los altibajos. Lo que sí se puede evitar es que haya prácticas ilícitas. Eso sí se puede evitar. Por ejemplo, la normatividad correspondiente que limite el comportamiento que debe tenerse en esos casos.
que no ponga en movimiento tal abundancia de acciones en un solo golpe, en una sola acción que realice en el mercado, porque esto afecta el conjunto del mercado y entonces genera los efectos negativos antes dicho. El Estado es el regulador y debe convertirse en ese regulador. Ya la Unión Europea está discutiendo si comienza a crear un impuesto especial a todas aquellas acciones que emprendan particulares que tengan ciertas actitudes, ciertas formas negativas para el comportamiento del mercado, que sea una acción ilícita o unas ganancias extraordinarias para poder quebrar o para poder ejercer una acción depredadora contra otras acciones. Por lo que nos contó el economista, el experto, que además es doctor en economía, podemos darnos cuenta que en realidad el valor que tiene la bolsa, las acciones, no corresponden a la realidad de las empresas, ni corresponden tampoco a la economía en un momento dado de un país, que esto más bien es una cuestión de especulación pura, especulación financiera, pero al más alto nivel, que sin embargo ocasiona muchos problemas a los que compran acciones, que sobre todo a los ingenuos, como decían, ¿no? Así es, y además también nos alerta de que existen incluso las prácticas ilícitas que pueden llevar a empresas a quebrar, y evidentemente que eso sí tiene un impacto, como él lo señala, porque bueno, empiezan a disminuir horarios, a disminuir personal también. Y en este sector financiero, bursátil, es donde más se da lo que denunciaba hace poco el diputado Ignacio Rubí Salazar, en el sentido de que hay entidades reguladoras que están muy por abajo de los entes que regulan, es decir, las empresas o los sectores. En el caso específico de la bolsa, el sector financiero, pues tiene la Comisión Nacional de Valores y todo eso, pero son organizaciones que nunca actúan, que nunca pueden ejercer su dominio, no someten a estas empresas que recurren a prácticas especuladoras e incluso ilegales, como decía Huiza Guarnero, ¿no? Entonces, las autoridades de la materia no tienen fuerza para imponerse. Sí, no, ahí solamente les queda esperar qué es lo que ocurre en la bolsa, a ver, así como que ojalá que suba, que no baje, que no me impacte, y finalmente, pues como tú mencionas, no hay nadie que ponga orden ahí, todo el mundo está nada más a las expectativas. Eso ocurre también con el sistema bancario y con el sistema, sobre todo de las telecomunicaciones, y esto es peligroso, pues lo que se conoce como poderes fácticos que están por encima de la ley, por encima de las instituciones, a pesar de que esas instituciones y esas leyes supuestamente están para someterlos, para regularlos, para impedir que causen daño con sus actividades, ya sea monopólicas o de abuso, incluso tarifas cuando se trata de bienes y servicios. Entonces, eso es malo, que en el país las instituciones frente a esos sectores no tienen fuerza, están por abajo, muchas veces incluso tratan de congraciarse con ellos. Así es, y bueno, la cuestión finalmente de la bolsa de valores, que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, aunque no siempre se entienda muy bien, pues sí es de unos cuantos, parecería como un club de Toby, ¿no? De gente que pues es la que invierte, la que compra, vende acciones, pero bueno, es importante que todos sepamos en qué nos puede afectar, qué significa cuando hay un aumento, qué significa cuando hay una baja en las acciones, porque como ahora hemos visto, cuando hay problemas en Estados Unidos, siempre hay una baja mundial, más bien para todos, pero bueno, a México particularmente siempre le impacta con mayor medida. Fuera de la entrevista, Huiza Guarnero nos comentaba que el otro problema que sufre México, que tiene en materia de inversión en la bolsa, es que aquí hay libertad absoluta para que los capitales golondrinos, sobre todo los capitales financieros mundiales, que se dedican precisamente a especular y a afectar la economía y obtener grandes ganancias con esto, pueden retirar dinero cuando quieran, no hay plazo. Que incluso en Chile, que es un país que se ponía mucho de ejemplo como modelo liberal, Chile tiene un plazo para que puedan sacar su dinero, tiene que avisar un año antes. Consecuentemente, con esa anticipación de un año, los gobiernos pueden tomar medidas para evitar los efectos negativos de la salida de capitales. En México lo pueden sacar mañana si quieren, y precisamente dicen que por eso están las reservas mexicanas, para garantizar que sus capitales pueden salir rápido cuando quieran y que ahí está disponible. Yo creo que ese es un gran error. Sí, por eso se habla de que bueno, hay una cantidad inédita en las reservas, que mucha gente dice, bueno, si tenemos tanto dinero, ¿por qué no se emplea? Pues precisamente porque si llegara a existir algún caos, ¿no? algo imprevisto, se requeriría ese dinero para no tener una catástrofe económica. Y esto pone de manifiesto cómo el país tiene que avanzar en la cuestión de instituciones y de leyes, porque todo el mundo se pueda someter al marco legal, al marco jurídico que rige en el país, y estos sectores no se someten. Entonces, así que, por ejemplo, la venta de Banamex, creo que 12 mil millones de dólares, se vendió en la bolsa sin pagar ni un 5 de impuestos. Sí, es que es increíble que
exista mucha regulación, que exista mucha exigencia para los ciudadanos comunes y corrientes, que somos buenos quienes siempre estamos pagando impuestos, porque además somos cautivos, ya no nos podemos salir de ese sistema, y que por otro lado ya no hablemos de la informalidad, que son finalmente pequeños capitales, pero los enormes capitales que se manejan, que es increíble que el gobierno no esté ahí capitalizando, y además poniendo orden para finalmente también prever y evitar pues posibles problemas, ver el ejemplo, como tú mencionabas, de China, y establecer ahí regulaciones importantes que den certidumbre económica al país. Lo que tú señalas de que efectivamente nosotros los causantes menores no solamente carecemos de posibilidades de evadir impuestos, sino que nos los cobran antes de que nos paguen, es decir, cuando nos pagan nuestro dinero de sueldo, ya el gobierno ya se cobró. En cambio esos grandes capitales no les cobran muchas veces y tienen muchas posibilidades de evadir. Bueno, ha habido noticias que han devuelto IVA hasta por casi 2.000 millones de pesos a alguna empresa poderosa, y eso, viéndolo con lógica, no puede ser posible. No es posible que una empresa gaste 2.000 millones de pesos en IVA más que lo que sus ingresos, ¿no? Y esto nos habla también pues de que muchas veces los legisladores, no solamente las autoridades, finalmente ya poner orden en la regulación le toca a los legisladores, diputados, senadores, y si no lo han hecho también es porque muchas veces no quieren tocar los grandes intereses. Lo hemos visto también con la radio y la televisión, que no se atreven ahí a meter mano, y cuando lo hacen, pues a veces se arrepienten o andan ahí declarando que ya no estaban de acuerdo, como sucedió en el caso del IFE. Entonces, sí es necesario que antepongan los intereses de los ciudadanos, es lo que siempre dicen en el discurso, pero lamentablemente pues no lo llevan a la práctica. Hay muchos sectores de la actividad económica que no se conocen por la sociedad, pero ahí también hay mucha manga ancha para que hagan y deshagan, casi las leyes no las respetan, y parece que también de por sí las leyes están mal, como si las hubieran hecho ellos, ¿no? Y aparte de eso, no se respetan ni esas leyes malas. Entonces, pero no lo conocemos, por eso el país está como está. Sí, pero no se respetan para ellos, sí, pero sí se respetan para nosotros, claro, porque claro. Bueno, si el banco ve que tú estás fallando en algo, que tiene la manera de cobrarte, lo hace de manera inmediata. Sí, claro, ¿no? así es. Es una inequidad tremenda, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.